con Dios. Hola, 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 pero muy buenos días. Sea usted bienvenido nuevamente a Vaya con Dios, este programa a través del cual nos conectamos con Él desde los primeros momentos del día. Leemos buenos libros, oramos juntos, leemos la palabra, nos animamos. Usted nos manda mensajes de ánimo. Esto es un ganar porque nos conectamos con el Señor desde los primeros momentos del día. Hoy es viernes 24 de abril y vamos a aprovechar esta entrada al fin de semana para aprender a conectarnos con Dios. Hoy vamos a tener un programa muy bueno. De hecho, John Eldridge dice que esta es su parte favorita del libro y ya entendí por qué, así que usted no va a querer perdérselo. Hoy John Eldridge nos va a estar hablando de cómo necesitamos cavar profundo para conectarnos con el Señor. Por eso el programa de hoy se llama Aprende a cavar hondo. Y Eldridge nos va a decir que muchas veces vivimos esta vida en lo superficial. Vivimos como sin pensar en profundidad las cosas. Y ahí es difícil encontrarnos con el Señor. Pero cuando nosotros aprendemos a cavar profundo, allí entonces nos conectamos con el Señor. Mire, este programa creo que va a ser memorable para todos nosotros. A mí me sirvió muchísimo prepararme y sé que el Señor nos va a hablar acá en este programa, así que no se lo pierda. Pero no estoy solo, gracias a Dios. Está con nosotros la energía caminando, Nikki Morales, Fernando y Rubén Elías también con nosotros esta mañana. Buenos días, Nikki, ¿cómo estás? Buenos días, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Queremos saludar a todos porque hoy es el día para acabar profundo. Magnífico. El día del saqueador. Fernando Zúñiga, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Ronnie. Amigos, estamos contentísimos de estar aquí porque, como decía Ronnie, este tema nos va a servir muchísimo. Sobre todo en todo momento, pero sobre todo cuando estamos pasando un momento difícil que humanamente no sabemos por dónde. Una buena noticia es que puede ser que en esos momentos difíciles se vuelve más fácil encontrarnos con Dios porque es como ya se me acabaron los contactos, se me acabaron los recursos tal vez que humanamente puedo ver. Ahora, solo tenemos que estar atentos porque hay muchas distracciones de teléfono, de un montón de cosas y lo que vamos a leer hoy nos va a ayudar a estar más conscientes de eso y a recordarnos de conectarnos con Dios en los momentos difíciles y en cualquier momento. Qué alegres estar compartiendo con ustedes hoy, viernes de gratitud, de verdad, atesorando lo que Dios nos quiere hablar hoy en este programa y estoy seguro que usted también va a ser transformado como lo hemos sido nosotros. ¿Sabe una cosa? Yo les decía, estamos hablando de cavar profundo, de encontrar lo que está hasta allá abajo, ¿verdad? Y que el Señor ocupe ese espacio. Porque Él no solo nos quiere incluir en su plan, Él quiere llevarnos a lo más profundo de lo que el Espíritu Santo puede hacer con nosotros. Y a veces no lo hemos descubierto. Muy bien, así que hoy vamos a pasárnosla muy bien y hoy estamos leyendo en este mismo contexto de aprender a cavar profundo, Efesios capítulo 3, versículos 7 a 21. No vamos a hacer una exégesis, Efesios es muy profundo, pero vamos a extractar unos principios que nos ayudan a entender la necesidad de ir profundo. Y quiero contarles que hace unos días estaba tratando de orar y hoy entiendo lo que me pasó. No lograba conectarme. Y como decís, había muchos distractores, cosas importantes. Y no sé realmente si me logré conectar, ¿verdad? Y me sentía como culpable de tener un tiempo de oración y no lograr esa conexión. Que a veces uno siente, hoy oré, me conecté con el Señor, escuché lo que me tenía que decir. Se siente. Y también lo contrario. Se siente cuando uno dice, intento y no logro. Y no logra uno, ¿verdad? Exacto. Y uno dice, ¿será que oré o no? Desperdicié el tiempo. Es una guerra espiritual en contra de nuestra conexión con el Señor. Y vamos a ver cómo Pablo en Efesios nos hace ver la importancia de cavar profundo para conectarnos con el Señor. Así que después de esta linda presentación, arrancamos con la energía Nikki Barrera. Y Ronnie, ¿cómo sabemos, cómo reconocemos que Dios habita en nosotros? Y vamos a ver este punto bien importante que habla Efesios 3. Reconozco que Dios habita en mí cuando su gracia me alcanza. Imagínense que su gracia me alcanza. Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada conforme a su gran poder. Yo fui designado ministro de este evangelio. Yo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio, dice Pablo, de anunciar entre los no judíos el evangelio de los
de las insondables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos cuál es el plan del ministerio de Dios. El creador de todas las cosas mantuvo en secreto desde tiempos remotos. Para dar a conocer ahora por medio de la iglesia su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, confiado acceso por medio de la fe en Él. Por lo tanto, les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por ustedes. Al contrario, considérenlos un motivo de orgullo. Entonces, solo déjeme hacer un pequeño comentario. Aquí el apóstol Pablo reconoce que a él no le tocaba. A él no le tocaba ser alcanzado por Dios, menos ser ministro del evangelio. ¿Por qué? Porque él perseguía a la iglesia. Pero él dice, es un regalo de la gracia de Dios que me ha sido dado, por el cual fui designado ministro del evangelio. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque muchas veces cuando queremos nosotros conectarnos con el Señor, no sé si les ha pasado, uno se siente indigno. No, hoy no estoy como para orar porque acabo de enojarme en el tráfico o acabo de molestarme con... Yo no me ha pasado, pero he oído que otras personas con mi esposa, ¿verdad? Hoy no me pasó. Estuve a punto, Porque estuve a acabé punto de profundo decir, anoche. y el enemigo te viene a acusar, dice, ay, ahora el pastorcito a orar. Pero Pablo dice aquí, no, miren, fue por la gracia de Dios, yo no merecía estar aquí y ahora soy ministro del evangelio. Y cada vez que quieras orar y te sientas descalificado, tienes que entender que el enemigo te quiere hacer sentir descalificado. Y a veces uno dice, no, hoy no tengo ganas de orar, lo voy a hacer mañana. Es una guerra espiritual para que tú y yo no podamos conectarnos con el Señor. ¿Sabes qué? Otra cosa que me impresiona aquí de Pablo y esa respuesta, porque dijiste como la parte de Dios hacia nosotros en esa gracia y reconocerlo, pero además aquí empezamos a leer en el versículo 7, el versículo 1 de este capítulo. Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Pero los que lo metieron al bote fueron los religiosos del tiempo. Pero él no era prisionero de los religiosos, no era prisionero de César, era prisionero de Cristo. Ahora, digamos, si nosotros pudiéramos entrar profundo a esto y decir, yo la verdad es que soy más prisionero como del dinero, o soy más prisionero de mi carrera profesional, o de mi familia. Una adicción, ¿verdad? O una adicción o cualquier otra cosa que puede distraernos, que realmente soy prisionero de eso, ¿verdad? Y si me lo quitaran, se me desarma la vida. Pero esa idea de Pablo, digamos, ese contexto para todo lo que vamos a leer, yo prisionero en Cristo. O sea, es por Cristo que estoy aquí y no me importa estar aquí. Y tenía una actitud en la cárcel, cantaba, escribía, animaba al resto de cristianos. Hablando de resiliencia, mira cómo termina el versículo 13. Por lo tanto, les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por ustedes. Al contrario, considérenlos motivo de orgullo. Eso resume esto de la resiliencia, soportar en medio de las dificultades, ¿verdad? Así es, impresionante. Y por supuesto, como dice el versículo 9, y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio de Dios. O sea, no te lo quedes. Si nosotros ya lo experimentamos, si ya sabemos, pues hay que compartirlo, porque eso es lo que él está haciendo. Que a mí lo que impresiona es que él estaba preso cabalmente y su rollo era compartir. Y ahora, el misterio de Dios es la iglesia. Que gentiles, nosotros que no teníamos sangre judía, nosotros pudiéramos también ser parte de esa gracia y ese pueblo de Dios, porque usted y yo somos el pueblo de Dios. Usted ha recibido a Jesús en su corazón. Ese es el misterio, cosa que en el Antiguo Testamento se dan unas pinceladas, pero ya en el Nuevo Testamento se desvela ese misterio que nosotros somos el pueblo de Dios. Pero continuemos entonces reconociendo cuando el Señor habita en nosotros. Rubén. Así es. Reconozco que Dios habita en mí cuando entiendo las dimensiones eternas. Y esto es parte de Efesios 3, del 14 al 19. Por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder. Y oiga esto. Y en Reina Valera dice, los fortalezca en el ser interior, para que por la fe en Cristo
habite en sus corazones, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, para que, aquí viene el cimiento, arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que tanto excede a todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Está hablando de cavar profundo para cimentarnos en el amor del Señor, y cimentados en el amor de Dios podemos entonces conocer la dimensión, o intentar conocer la dimensión de Dios, que es sumamente ancho, es sumamente largo, sumamente profundo, sumamente alto. Eso es algo inspirador que nos presenta aquí el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, Cristo habitando profundamente en nuestros corazones, ¿verdad? Vamos al número 3, Nikki. El número 3 dice, reconozco que Dios habita en mí cuando acepto que obra en mí sin límites. Sin límites. Efesios 3, 20, 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea dada la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muy bien. Así que tenemos este pasaje de Efesios 3. Yo le decía, no podemos hacer un exégesis de este pasaje, tenemos muy poco tiempo, pero podemos extractar estos principios. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo desde la prisión dice, ustedes tienen que tener un conocimiento profundo del amor de Dios, tienen que cavar profundo, establecer esos cimientos allá en lo profundo de su ser, y a partir de ahí dimensionar o intentar dimensionar el profundo amor de Dios. Y de eso vamos a estar hablando hoy, amigos. La necesidad de profundizar, de cimentar nuestra relación con Dios, y cómo Eldridge, lo vamos a ver en unos momentos, él nos dice que muchas veces vivimos en las etapas superficiales de nuestra mente, cambiando a cada rato de ideas, pero tenemos que hacer el esfuerzo de profundizar, llegar a hacer contacto con el Señor. Y hoy lo vamos a estar experimentando o explicando. Usted tiene el fin de semana para experimentarlo, pero esperamos que este concepto lo ayude a avanzar en su vida espiritual, como yo me imagino que lo va a hacer en mí y en los que estamos acá, ¿verdad? ¿Sabes qué me llama la atención de esto de Pablo? Pablo escribía oraciones así bien largas, ¿verdad? A mí como que lo tengo que leer varias veces. Es denso. Lo tengo que leer varias veces como para entender, regresar y regresar. Pero aquí, después de haber leído varias veces, subrayar y todo, es como, sí, pues Pablo de rodillas estaba orando para que ellos entiendan. Cuando empezás a ver qué forma, o sea, qué compromiso y qué enfoque de Pablo, no estaba orando por él y por sus gastos, y ni siquiera por salir de ahí de la cárcel, sino para que ellos entendieran, pero de rodillas. Pero entonces es como que si alguien le preguntara, Pablo, ¿y cómo lo logro? Así de rodillas es como lo vas a lograr, ¿verdad? Porque así estaba él. Ahí en la cárcel probablemente tenía menos distracciones. Tal vez al final de todo era una ventaja. No tenía teléfono, no tenía un montón de distracciones, pero estaba ahí de rodillas haciéndolo. Es como que nos dijera, muchachos, es así de rodillas. O sea, enfócate. Hay muchos factores, pero uno es ese. Sí. Pero por otro lado, fíjate, Fernando, entonces cabe la posibilidad de que haya cristianos que solo vivan en lo superficial y que no han logrado dimensionar ese amor, que no han logrado cavar profundo y están viviendo un cristianismo sin raíces, sin base. Entonces, cuando viene una dificultad, se los lleva, y son aquellos que dicen, yo ya no voy a la iglesia porque yo le pedí a Dios esto y no me lo concedió. Cuando dice acá el apóstol Pablo, ustedes no se desanimen a causa de mis sufrimientos, es más, considérenlos como motivo de orgullo. Esto es alguien que está muy bien cimentado. Yo quisiera preguntarte, amigo, amiga, ¿de qué profundidad es tu cristianismo? ¿De qué profundidad has llegado a conocer el amor de Dios? ¿Será que has cavado en lo profundo? ¿Has logrado hacer contacto con el Señor en lo profundo de tu corazón? ¿O solo has vivido un cristianismo superficial? Y esa es la pena de Pablo. Dice, yo estoy doblando mis rodillas para que ustedes lleguen a conocer ese amor profundo de Dios, para que su cristianismo sea un cristianismo con fundamento. Y atención, no quiere decir que sé mucho griego y hebreo.
Porque hay mucha gente que dice, me quiero meter profundo, y lo que hacen es hacer estudios de historia bíblica o de exégesis, excelente, pero alguien puede ser experto en idiomas bíblicos y no conocer a Dios. Y por otro lado, podemos haber otros ignorantes de muchas cosas que impresionan a cualquiera, pero llegamos a conocer el amor de Dios. Eso es, exactamente, eso es estar cimentados, es llegar a conocer el amor de Dios, ¿verdad? No, y hablando de ignorantes, yo tengo un ejemplo que pareciera tonto, pero me pasó hoy en la mañana acerca de esto. Yo me levanté a las 3 de la mañana y no había luz. Oh. Y desperté a Bobby, no hay luz, Te no hay luz. bañaste con agua fría, No, yo no me puedo ir sin bañar al programa. Y Bobby se levanta muy paciente y me dice, tranquila, ya va a venir la luz. Y yo digo, disculpame, pero yo tengo que estar a las 6 de la mañana en zona 10. La luz tiene que venir ahorita. Y me dice Bobby, tranquila, el diablo la quiere distraer. Cuando Bobby me dijo eso, dije, él cómo sabe, él cómo sabe. Me fue a traer una cubeta de agua, una palangana, y yo pensaba en Pablo y decía, yo tengo el privilegio de compartir hoy el evangelio. Yo me voy a bañar con un guacal, pero antes voy a cavar profundo. Y yo me arrodillé y le dije, Señor, sostiéneme en esta hora. Por favor, fortaléceme en esta hora, porque yo tengo que ir a zona 10. El primer guacalazo me iba a dar y enciende la luz como que Dios me hubiera parado el cuchillo en la mano de Abraham. Y entiendo que a veces vamos a tener situaciones que son difíciles porque nosotros los cristianos estamos acostumbrados a andar de gloria en gloria. Y hay momentos en los que decimos, seremos fuertes, seremos grandes y nada nos detiene. Pero no estamos libres de la prueba. De un día para otro viene la prueba, sí o sí, aunque seamos cristianos. Pero es recordar lo que escribe Pablo acá. Tenemos el privilegio de ser embajadores de Cristo en la tierra, independientemente de cuál sea nuestra situación. Pero ¿cómo lo logramos, Ronnie? O sea, cavamos profundo para encontrarnos con Él. Eso hace la diferencia de la situación en la que estoy viviendo, aunque sea terrible. Exacto. Y eso es resiliencia. De eso está hablando el libro. ¿Cómo hacemos para tener una fe profunda, una fe que no se mueva por las circunstancias, sino una fe que se sostenga a pesar de que pasemos momentos difíciles? Ese es el tema del libro y eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de Efesios capítulo 3, que a pesar de tener pruebas, eso no nos debe hacer pusilánimes, variables, sino tener esa fe profunda, ¿verdad? Esa variación de pensamiento, ¿verdad? Exactamente. Y dice que aquí en el versículo 18 dice, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos, y nos da dimensiones, fíjense. Cuando uno ve un objeto, lo puede ver en 2 dimensiones, ¿verdad? Aquí con Nicky nos vamos a hablar bien. Hoy es el día de la arquitectura. Le damos vuelta al cubo. Sí, ¿verdad? Vemos 2 dimensiones, vemos alto y ancho, ¿verdad? Después hay una tercera dimensión, que es la profundidad, ¿verdad? O sea, cuando compras un ladrillo y te dan 3 medidas, ¿cuál es la tercera? Exactamente, uno dice cuál es. Es el fondo, ¿verdad? Con eso ya ve un objeto en 3 dimensiones. Pero al final él marca 4 dimensionales. Y es como para decir, hay más allá de lo que puedes ver y de lo que puedes entender. Y eso solo el Espíritu Santo te lo va a mostrar. Y a mí me sorprendía, digo yo, Pablo sabía de todo, ¿verdad? Sinceramente sabía de muchas cosas, sí. Yo imagino que es como David. Yo siento que, no sé si David sabía todo lo que estaba escribiendo, pero solo escribía y era la inspiración del Espíritu Santo. Y era para que nosotros hoy día lo pudiéramos ver de esa manera. Y a fin de que conozcan ese amor, dice, que excede todo conocimiento. De eso se trata, ¿verdad? De alcanzar y de saber de que el amor de Dios es tan grande que independientemente de nuestra condición, Él está ahí para salvarnos y para darnos esperanza. Así es. Y si te das cuenta, es un amor que lo vamos a conocer estando en comunión con el Señor. No es solamente estudiando. Yo, si usted quiere estudiar la palabra, estudie, busque una buena institución que no tenga tantas herejías. No, busque una buena institución y haga un estudio serio de la Escritura. Ahora, pero esto está hablando de un amor que se conoce por relación. Porque yo conozco genios de griego, hebreo, maestros de institutos bíblicos que necesitan teólogos, filósofos, pero no conocen al Señor, se nota. Y conozco gente muy sencilla que tiene una comunión con el Señor extraordinaria. Por eso dice aquí, en fin, que conozcan ese amor que excede
todo conocimiento. Es decir, ni un ser humano de forma humana y natural puede llegar a conocer ese amor, sino estando en comunión con el Señor. Y de eso es lo que nos vamos a estar nutriendo hoy. La necesidad de conocer a Dios, de saber quién es Él, de reconocer su voz. ¿Cómo hago para escuchar a Dios? Es una de las preguntas más frecuentes que yo tengo. Cuando conoces a Dios a esta profundidad, reconoces su voz. Como dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, el privilegio de todo cristiano es poder oír la voz de Dios, pero no lo logramos en las etapas superficiales de nuestra mente y corazón, sino en las profundidades de nuestro corazón. Y entonces nos llenamos de fe. No sé si les ha pasado, pero cuando uno hace esta conexión con el Señor, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, o que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Una vez hacemos contacto con el Señor, nos deja de importar las cosas que antes nos estaban importando y preocupando, y decimos, no importa, Dios está conmigo. Hicimos contacto con el Señor, ¿verdad? Sí, sabes que estaba pensando con lo que contabas al inicio de esa vez que sentías que te costaba conectarte y esto. Y es que yo lo pensaba así en un día promedio. Hay días difíciles, hay días en los que no te va a dar tiempo de ir a abrir la Biblia, tenés que hacer una oración ahí rápida y es una emergencia. Pero en un día promedio, deberíamos tener un espacio bloqueado para tener ese tiempo con Dios, ¿verdad? No una llamada rápida. Van a haber llamadas rápidas, pero si todos los días es llamada rápida, ¿verdad? Es como, yo quiero hablar algo importante con alguno de ustedes, no los paro en un pasillo y ahí, sino que es como haces una cita, ¿verdad? A veces hay una llamada así. Les cuento que si Ronnie me llama, no me llama muy seguido, pero si me llama, no es queja, solo es como... Pero ¿saben qué? Si me llama... Antes de que él me diga cualquier cosa, le digo, Ronnie, este domingo no puedo predicar, discúlpame. Me hubieras avisado con más tiempo. Pero digamos que esta es una llamada rápida y un favor y una cosa así. Pero si así es nuestro devocional siempre, porque yo he visto que me ha pasado ciertas cosas. Si estoy muy cansado físicamente, es más difícil conectarte con Dios. Físicamente estoy cansado. Y si estoy como muy apurado, pero cuando tenés el tiempo, cuando tenés así como no estamos corriendo, sino que está el tiempo, es como que todo, es una probabilidad mayor lo que he visto de que haya una buena conexión y que Dios te habla y sentir su presencia, pero las cosas que nos distraen y estar así apresurado y no apartar ese tiempo, creo que nos ponen en situación difícil de llamada rápida todo el tiempo. Qué buena observación, Fernando. La verdad es que sí tenemos que preparar el contexto para escuchar al Señor. Y en este contexto quisiéramos invitarlo, amigo, amiga, usted que ya entendió de qué se trata este programa, que usted nos cuente cómo le ha ido con esta conexión. Y entonces, si usted ha logrado una conexión profunda con el Señor, si fue un retiro, si fue un servicio de oración de su iglesia, si fue que estuvo en un hospital y tuvo mucho tiempo o en prisión, que nos cuente usted cómo ha sido, que nos comparte. Usted tiene una experiencia de haber profundizado, de haber tocado la presencia del Señor. Y sabemos que el que tocó la presencia del Señor lo sabe y el que no hizo contacto lo sabe. Eso es algo así. Es como cuando uno entra a un servicio de adoración y uno sabe, aquí está la presencia de Dios o aquí solo están cantando. O sea, uno lo siente. Ahora, y si usted tampoco lo ha logrado, cuéntenos también. Mire, yo no he logrado eso, quiero aprender. Hoy es un día en donde vamos a aprender a cavar profundo, de eso se trata, cavar profundo y a establecer nuestro cimiento en el Señor. ¿Qué tal si oramos, Rubén, dirigirnos en palabras de oración? Porque sé que hay muchos de nuestros oyentes que han de tener ese anhelo de poder hacer ese contacto con Oremos. Bendito Señor, qué privilegio venir delante de ti hoy, hablando de estos temas tan importantes, Señor. Y gracias porque nos das la apertura en nuestro espíritu para poder entenderlo. Señor, ayúdanos de verdad a llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón, ahí donde el Espíritu hace una conspiración contigo y las cosas suceden. Vemos milagros, Señor. Somos fortalecidos. Nuestro carácter, nuestra fe y la relación contigo se maximiza y ahí es donde queremos estar. Ayúdanos a no estar superficialmente, Señor, hasta lo que es visible. Ayúdanos a llegar a eso donde solo tú y yo podemos, Señor, comprender ese tan grande amor que tienes para nosotros
y que nosotros podamos disfrutar. Lo creemos, Señor, junto a los que estamos acá, con todos los que están hoy escuchándonos o viéndonos, o que lo verán en diferido, Dios, pero a ellos, a todos queremos que este regalo llegue. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, Rubén. Y queremos invitarlo a que pasemos ahora a la lectura de nuestro libro Resiliente. Y la propuesta de John Eldredge en este libro es Restaura tu alma agotada en estos tiempos turbulentos. Y recordemos más o menos qué es lo que vimos esta semana. El lunes vimos cómo las crisis sacan a luz lo que de verdad está en el corazón. Por eso las crisis hay que aprovecharlas, porque las crisis nos pueden ayudar a profundizar en qué hay en nuestro corazón. Por ejemplo, si usted tuvo una desavenencia con su esposa, con su hermano, con alguien, si usted vio una película, una canción que lo irritó, le trajo un recuerdo, póngale atención, ahí Dios le puede estar hablando que hay algo que no ha trabajado usted en su corazón. Entonces, las crisis se aprovechan. Número 2, la restauración es un proceso en nuestra vida. No es un momento, ¿verdad? Todos quisiéramos, mire, yo quiero ir a un servicio donde esté la presencia del Señor y me cambie completamente. No sucede en un servicio, no sucede con un predicador gritón, que le tiembla la mano. Si me toca ese predicador, me cambia. No es así, qué lindo y cuando hay esa presencia del Señor preciosa, pero no sucede en un momento. Por eso nos apasiona mucho esto del corazón y por eso tenemos retiros del corazón. Y yo les he contado que a mí me gusta ir a los retiros del corazón porque cada vez encuentro una capa más y le pregunto, Espíritu Santo, ¿cómo voy? ¿Qué quieres trabajar en mí? No es de un momento, es un proceso. Número 3, un reino un reino sin rey, y es la tentación que nosotros tenemos de erigirnos nosotros como rey de nuestra vida. Y ayer estuvimos viendo el Edén del corazón, cómo a veces nosotros vamos a buscar ese Edén, esa felicidad en otras cosas que no son Dios y nos inventamos Edenes falsos. Es ahí donde alguien resulta con una adicción a la pornografía, una adicción a las bebidas alcohólicas o de repente una adicción al trabajo, cosas buenas, pero que estamos anhelando que eso nos dé la felicidad que solo Dios puede darnos. Ese fue un programa precioso y hoy estamos hablando de cavar profundo y es para ser resiliente tenemos que ir a encontrar esa fuerza en Dios. Así que la lectura de hoy creo que va a ser memorable, un principio que se va a quedar con nosotros para mucho tiempo. Así que después de esta cortina arranca Rubén Elías con la lectura. Más allá de nuestras fuerzas, Dios nos da una fuente inagotable que nos permite vencer la dificultad. Con fe en sus promesas, descubramos juntos el poder de la resiliencia. Y John Eldredge hoy nos reta con esto. Cava hondo. A Colter Barnes lo dejaron en la naturaleza canadiense en una situación de supervivencia justo antes de que el invierno estuviera a punto de descender. Solo llevaba su ropa y un puñado de herramientas de supervivencia, incluido un encendedor y un hilo de pescar. Construyó con éxito un refugio y pudo iniciar y mantener encendido un fuego. Sin embargo, un hombre grande como Colter no puede vivir de setas y cebollas silvestres que recogía. Solo antes de continuar, a todos los que nos gustan esos programas de supervivencia donde los van y los dejan solo en una isla, ¿verdad? Qué terrible. Pues a mí me da angustia, yo no los puedo ver, a mí me da angustia vos. Es que Ahorita bien. es un reto. Náufrago. Y al principio todos felices, Bueno, pero a la Wilson. mitad la cosa se pone complicada. Así le ha pasado a este señor, ¿verdad? Veamos qué le pasó. No era suficiente ni siquiera para mantener su peso corporal, pobre, así como solo ensaladitas. Necesitaba pescado, pero sus esfuerzos no daban resultado. La comida escaseaba. Al final perdió más de 30 kilogramos. Eso es como 60 libras aproximadamente. Los días y las noches empezaron a ser brutalmente fríos. Después de más de 2 meses en esa tierra salvaje, Colter Barnes se moría de hambre. Sus movimientos físicos se volvieron torpes. Hablaba despacio y confuso. Aún así, no se rindió. Colter se repetía a sí mismo. Tengo que cavar hondo. Tengo que cavar hondo. ¿Para qué quería cavar hondo? ¿Qué? Quería encontrar pescado ahí. Puede ser, No entendimos, puede ser. pero Puede ser. Era emocionalmente. Perseverar con paciencia es lo que necesitamos ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Dejemos que este pasaje nos diga de manera fuerte y clara.
Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Esto está en Hebreos 10, 36 al 39. Y siempre John Ellis empieza con una historia de resiliencia y aquí nos cita Hebreos 10, que dice, mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. El Señor no se agrada con alguien que se echa para atrás en la fe. Entonces Dios quiere esa resiliencia en nosotros. Ahora arrancamos la lectura del capítulo. Dice, eres uno de los fieles, estimados lectores, si te has preocupado lo suficiente como para llegar hasta aquí en este libro, o diríamos en este programa. Puedo asegurarte de que eres uno de los fieles. Nos aferramos lo mejor que podamos a la fuerza que prevalece, a la gloria de Dios en nosotros, a fin de que podamos tener todo lo que necesitamos para navegar durante estos días en victoria. Esa fuerza, esa hermosa fuerza vencedora procede de la fuente misma de la vida de Jesucristo, que mora en nosotros. Entonces, tiene sentido que practiquemos dirigir nuestra atención a Jesús dentro de nosotros, aprendiendo a extraer su fuerza en lo más profundo de nuestro ser. Es importante recordar que la fuerza que prevalece es una fuerza que nos da Dios. No es algo que inventamos nosotros. No es apretar los dientes y redoblar los esfuerzos. Los deportistas suelen hablar de profundizar cuando se avecina una gran competición. Los soldados utilizan la misma frase y es buena porque describe la manera de aprovechar nuestros recursos más profundos. Sin embargo, la similitud termina allí, pues la fuerza que buscamos es una fuerza sobrenatural que surge del Dios que no solo nos creó, sino que mora en nosotros. Salmos 73, 26 dice, Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Qué maravilloso y transformador es experimentar a Dios como la fortaleza de tu corazón. Estamos hablando de la belleza, la fortaleza y la gloria de los mares, los bosques, las cascadas, las tormentas, todo el poder salvaje de la creación. Ese es el poder de Dios disponible para nosotros. ¿Te imaginas si esa belleza, fuerza y gloria no solo moraran en ti, sino que pudieras explotar cada vez que la necesites? Deja que tu imaginación vuele allí por un momento. El Dios del mar abierto mora dentro de mí. Su poder es mío y lo puedo usar. Este es el cristianismo como pudiera ser. Por esta razón, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Eso lo escribieron en Efesios 3, 14, 16, Pablo. Entonces, Nikki, lo que estabas diciendo es que es una frase como de deportistas y de soldados en los Estados Unidos. Hay dig deep, o sea, encontrar una fuerza que está dentro, ya, o sea, no me puedo rendir. Eso es lo que estaba diciendo Colton, ¿qué? Colton Barnes, creo que se llamaba. Es ese, no me rindo, tengo que cavar profundo. Entonces, continúa el libro y dice, no permitas que tu experiencia pasada restrinja tu capacidad de abrirte a esto. La vida es decepcionante. Oiga esto. La vida es decepcionante. Sin embargo, precisamente por eso debemos permitir que las Escrituras nos abran nuevos horizontes o permanecemos para siempre dentro de los confines de nuestra experiencia. Así que piénsalo de nuevo. El Dios de las estrellas fugaces y las galaxias arremolinadas, el Señor que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, según Hebreos 1:3, vive en ti. Entonces, oiga lo que está diciendo él, dice acá, que nosotros no podemos solo basarnos en nuestra experiencia para desarrollar esta resiliencia. Tenemos que buscar la presencia de Dios, porque si uno se pone solo con nuestra experiencia, decimos, mira, la vida es decepcionante, pues nada, siempre es lo mismo. Si solo nos quedamos dentro de nuestra experiencia, nos vamos a rendir. Es por eso que hay gente que empieza a pensar en el suicidio,
Porque ¿hacia dónde voy? Solo piensa en sus recursos. A menos que se conecte con Dios. Y al conectarnos con Dios, con ese Dios que hizo las galaxias, que sostiene las galaxias, que vive en nosotros, entonces vamos a recibir una fuerza sobrenatural sin importar la decepción que estés enfrentando. Esa es la clave de la vida cristiana. Por eso dice aquí Eldridge, ese es el cristianismo básico, encontrar la fuerza en Dios. Ronnie, otra esfera podría ser, todo depende de nosotros, yo puedo y tengo la suficiente fuerza para lograrlo y yo puedo solo. Así es. Y después reflujo, problemas gástricos, Colon. para en el hospital, ¿verdad? Exactamente. Pero, y te voy a decir una cosa, eso que acabas de decir es el problema de los cristianos que ven la Biblia pero niegan los milagros. Es decir, no le estés pidiendo a Dios que te ayude porque Pablo sufrió y tú también tienes que sufrir. Yo cuando oigo eso digo, entonces no le puedo pedir al Señor Salmo 23, entonces el 91 lo arrancamos. No escuchar a una persona hablando así, como del lado más conservador, atacando como a los que oramos por milagros y todo ese asunto. Dios no te quiere prosperar. O sea, eso es muy humano. Y creo que es un balance, ¿verdad? Yo quiero lo mejor, pido lo mejor, y si no me viene, me aguanto. Yo creo que eso debería ser. Y eso no me limita a hacer oraciones arriesgadas. Pero si solo vemos la Biblia como un libro histórico y no nos podemos aplicar nada de lo que la Biblia dice a nosotros, entonces también perdemos la esperanza. Mi balance, y eso es lo que yo propongo, es, sí, tomo la Escritura, estoy dispuesto a sufrir por el Señor, pero yo le pido lo mejor. ¿Por qué no le voy a pedir lo mejor? Y yo me atrevo. Y si le pido lo mejor y me viene algo doloroso, me aguanto. Eso es resiliente. Pero tengo la esperanza de que algo bueno viene. Como dice la Escritura, si no creyese que veré la misericordia de Dios en la tierra de los vivientes, yo hubiera desmayado. Tenemos que tener esa esperanza, pero el cimiento sabiendo, si no pasa lo que yo estaba pensando, me reconfiguro y mi fe no me la roba nadie, ¿verdad? Sí, y hay que saber identificar de dónde vienen esas voces, dices, porque de lo que sí estoy seguro es que el enemigo jamás te va a dar ánimos para que hagas algo en provecho de tu conexión con Dios. Nunca. Siempre te va a decir, ya no te escuchó, no te cumplió esa promesa que te hizo, tu oración nunca llegó. No, eso te va a decir, te va a descalificar. ¿Para qué? Para que no tengamos ese ánimo de volverlo a hacer. Eso es lo que pasa. Muy bien. Un espíritu resiliente lo que hace es, bueno, no tengo respuesta en este momento, pero pensamos, decimos, no tengo respuesta porque Dios me está preparando para algo mejor, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de nosotros tratar de fortalecer adentro de nuestro corazón. Y Pablo lo escribe en Romanos 8, ¿verdad? Y ahorita que lo leía decía yo, ese mismo espíritu que dándole esa fuerza que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que habita con ustedes. Entonces, pónganse pilas. Eso es lo que él decía, ¿verdad? Así es. Continuamos entonces, Rubén. Amén. Así es. Dice así. A fin de sacarle provecho a esa fuerza salvaje, recurrimos a Dios. Al igual que un árbol echa sus raíces en lo más profundo del mundo subterráneo. Debemos aprender a aprovechar la presencia de Dios ahí donde reside dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser. Unos amigos estábamos sentados en nuestra terraza la otra noche hablando de varias cosas cuando una mujer que todos conocemos surgió a la conversación. Es el tipo de persona que parece tener una estabilidad interna. Creo que nunca la he visto alterada por algo. Al principio puede parecer callada y retraída, pero eso es solo porque no necesita imponerse en el centro de todo. Cuando habla parece provenir de un recurso profundo. Hubo un momento de silencio y luego alguien dijo, es un pozo profundo. La Escritura habla con claridad de las profundidades de nuestro ser como el lugar en donde mora Dios. Este es el tema central tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Esto está en Salmo 103:1. El espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más íntimo del ser. Proverbios 20:27. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Juan 7:38. Y solo veamos cuando dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Está como diciéndole, sed interior, conéctate con Dios, porque se está hablando a él mismo, le está hablando a su alma. Por ahí es lo que está diciendo Eldridge y es emocionante. ¿Por qué?
Porque la Biblia dice que Dios mora dentro de nosotros. Este es un privilegio extraordinario. Nosotros decimos, voy a ir a la iglesia. Pero realmente la iglesia somos nosotros. El Señor vive dentro de nosotros. Y existe el peligro de que vivamos en un nivel superficial y eso solo sea una teoría. Y hoy el desafío del programa es a que aprendamos a profundizar y a encontrar la presencia del Señor, conectarnos con la presencia del Señor que vive dentro de nosotros. Como dice aquí, ¿verdad? Juan 7:38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Oiga esto, es la vida de Dios viene de dentro. No es si hago un viaje voy a ser feliz. Si me dan ese ascenso voy a ser feliz. Si la Juanita me dice que sí, voy a ser feliz. Es algo mucho más interno. Por eso dice, aunque padre y madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Ese es el reto de hoy, aprender a conectarnos con lo que el Señor Si tiene. regresa a la luz, voy a ser feliz, dijo. ¿Sabes qué? Me quedé pensando en lo que estabas diciendo cuando, bueno, sí, yo pido milagros con fe, pero si no pasa, me aguanto. Sí. Pero ese me aguanto, creo que en lo que hemos estado leyendo de Pablo, tiene un propósito. No es me aguanto simplemente porque a Dios se le ocurrió no hacerlo, sino me aguanto porque, como decía Pablo, soy esclavo del Señor. Es por el Señor que estoy aquí, no por los religiosos del tiempo. Wow. Entonces, hay un plan y hay un propósito mayor y yo estoy para eso, ¿verdad? Yo estoy para servir al Señor. Entonces, si no pasó, es porque seguramente hay otro plan, es porque hay un propósito y Dios está en control. No fue porque a Dios simplemente hoy no me quiso ayudar, entonces me aguanto y me quedo desprotegido. Así es. Totalmente de acuerdo con eso, Fernando. Gracias por la observación. Y ¿sabes qué? Simplemente lo amo y lo respeto. Entonces, yo no soy Dios, Él es Dios. Yo le pido esto, pero si Él dice que no, me aguanto. Porque lo amo y Él es la fuente de mi vida. Ese es el proceder del cristiano. Ahora, como hijo amado, me atrevo a pedirle locuras a veces. Cabal. Y a veces yo sé reír de mis peticiones, pero yo me atrevo porque me siento amado por Él. Ese balance es el que yo te recomiendo. Continuamos entonces con la lectura de John Ledrich con Resiliente y dice, tienes un ser íntimo. Ahí es donde habita Dios en ti. Así que tiene sentido que aprendas a aprovechar su profunda presencia tiene sentido que aprender a aprovechar su profunda presencia nos ayude a sacar la fuerza que prevalece. Atención, tiene sentido que aprender a aprovechar su profunda presencia nos ayude a sacar la fuerza que prevalece. Es conectándonos con Dios que vamos a encontrar esa fuerza. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Tu espíritu le dice a tu alma que como Dios está más presente en la profundidad, debe buscarse en las profundidades y debe disfrutarse allí en la profundidad. Por lo tanto, desde el principio encuentras el gozo sabiendo que tu Señor está dentro de ti y que lo puedes encontrar y disfrutar en lo más íntimo de tu ser. Ahora, permíteme, hay que aclarar que esa fuerza solo está disponible para los hijos y las hijas de Dios, quienes lo invitaron a venir a morar en el centro de su ser. Hasta que Dios no resida dentro de nosotros, todo esto es un pensamiento mágico. Hay muchas tonterías sobre la resiliencia interior y en pequeños memes y citas en línea. Esta no resulta hasta que Jesús de Nazaret more dentro de ti. Así que, si no has dado ese paso de fe, esperanza y amor, ahora sería un muy buen momento para hacerlo. Y te voy a invitar a que hagamos esto como una oración que nos deja aquí el autor. Oh Padre, Jesús, Espíritu Santo, te necesito más que a la vida misma. Estoy incompleto sin ti. Eres la fuente de mi vida y todo lo bueno que anhelo. Te abro mi corazón, Señor Jesús, y te pido que vengas y habites en lo más íntimo de mi ser. Te entrego el control de mi vida como Señor y Salvador y te pido que vengas y cumplas tu promesa, que si abrimos la puerta de nuestro corazón vendrás y serás uno con nosotros. Amén. Este es el secreto de toda recuperación y resiliencia. Que Jesucristo mismo viene a habitar dentro de nuestra naturaleza creada, en lo profundo del centro de nuestro ser. Y es en lo más profundo donde debemos aprender a recurrir a Él a fin de obtener la fuerza que prevalece.
impresionante. Como le digo, es un principio básico del mundo cristiano, pero que si nosotros nos descuidamos, podemos vivir solo en lo superficial. Y nos está invitando el autor a que aprendamos, y en la segunda parte vamos a ver cómo se hace, a profundizar, a encontrar la presencia de Dios dentro de nosotros. Él nos va a decir, se lo adelanto un poquito, que generalmente tenemos 3 niveles. El superficial, que es esos pensamientos que nos distraen a cada rato. No sé si les ha pasado, y las redes sociales son un caldo de cultivo para ese pensamiento superficial. Estamos canaleando o qué se llama, scrolleando, ¿verdad? Viendo una cosa. En nada profundizamos. Y nos hablan de la guerra, nos hablan de una dieta, nos hablan de fútbol, etc. Ya les dije ya les resumí mi algoritmo, ¿verdad? Y es hay uno superficial intermitente. todo. Ajá. Y entonces así vamos como Dory, ¿verdad? Ay, se me olvidó lo que tenía que hacer. El segundo es, dice las preocupaciones que tenemos, las cosas que nos preocupan, tal vez un dolor que tenemos por ahí, la economía, etc. Pero un tercer nivel es la profundidad. Cuando logramos llegar allí, es como cuando hacemos contacto con el Señor. A mí me gusta hacer snorkel, ¿verdad? No soy buzo, soy snorkelero. Y lo que pasa es que uno tiene pocos segundos para ir a ver los pedecitos, ¿verdad? Entonces uno se mete y tiene que ir en lo que es te más aguanta. el mareo que te da de estar en la superficie. Sí, pero digamos, al ratito tenés que volver a subir y sacar, a traer aire, ¿verdad? Y algo así nos pasa. Es como que cuando llegamos a la profundidad, esas cosas nos distraen y tenemos que volver a sumergirnos en la presencia del Señor. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a encontrarlo en lo profundo? Si tú eres hijo del Señor y lo has recibido en tu corazón, dile, Señor, enséñame cómo hacer contacto contigo dentro de mí. Es algo maravilloso y no tenemos que esperar a llegar a una situación así. Recuerdo que he ido a ver a algunos amigos a la prisión cuando de repente por alguna situación son detenidos y muchas veces he llegado a querer animarlos y el que sale animado soy yo. Me dicen, no, mira, me he encontrado con Dios, Dios tenía un propósito para esto. Es increíble. El que de veras es hijo del Señor, en momentos de crisis se encuentra con el Señor. Así que oremos. Padre bendito, hoy venimos con una oración sincera a decirte, enséñanos a conectarnos contigo. Gracias por este capítulo que escribe John Eldredge. Ayúdanos a conectarnos en la profundidad contigo, que podamos saber que ese río de agua viva debe salir de dentro de nosotros. Como decía Nicky, que no sea algo externo, sino que sea algo interno, que estemos alimentándonos de ti, de tu presencia, de tu palabra, de tal forma que podamos llegar a esos momentos de profundidad, de contacto contigo. Y que este fin de semana sea una oportunidad para hacerlo. Gracias, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Yo quiero decirle a usted, no se puede perder la próxima sección porque aquí John Eldredge nos va a explicar cómo se hace. Así que lo esperamos. Vamos a ver a algunas empresas que hacen posible que usted esté recibiendo este contenido. Ponga atención a lo que nos van a decir y regresamos en breve. Esto es Vaya con Dios. Hay una Biblia de regalo. Descubramos juntos el poder de la resiliencia. Continuamos, entonces esto es Vaya con Dios. Le recordamos, estamos leyendo este libro de John Eldredge, Resiliente, restaura tu alma agotada en estos tiempos turbulentos. Y hoy estamos hablando de cavar hondo. Estamos hablando de ir y encontrarnos con el Señor dentro de nosotros. La doctrina ya en el Nuevo Testamento, a partir de que Jesús murió, resucitó y ascendió por nosotros, es que Él vive dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo. La primera iglesia no tenía templos. Ellos no tenían lugares donde reunirse. Se reunían en la puerta del templo, porque ellos no podían entrar al templo. Y dése usted cuenta, ese gran avivamiento de 3,000 y 5,000 personas fue ahí en la calle, en Jerusalén. Entonces, nosotros ahora somos la iglesia. El Señor vive dentro de nosotros. Ahora, si eso es cierto, debemos aprender a conectarnos con el Señor y ese es el tema de John Eldredge, aprender a cavar profundo. Y él nos va a hablar de que hay como 3 niveles: el superficial, donde estamos cambiando a cada rato de pensamientos; el medio, que ese medio es estas preocupaciones que tenemos ahí, cosas pendientes de hacer, situaciones que
las andamos cargando, ¿qué pasa si estoy viendo esta tendencia en el mercado? Me podrían despedir aquí, miro raro a mi esposo, miro raro a mi hijo. Esas son las medianas. Pero lo profundo es llegar a conectarnos con el Señor. Sé que vamos a salir muy edificados de este programa, así que lo invito a poner atención a la lectura. Y dice así John Eldredge: es más sencillo de lo que piensas. Jesús oró intensamente en momentos públicos, expresando la liturgia de su pueblo, pero también buscó lugares selectos, apartados del torbellino del mundo, lugares que le permitieran descender a lo secreto de su alma. Ahora me doy cuenta de que la idea de descender al lugar donde Dios mora dentro de nosotros quizás sea nueva para la mayoría de lectores, los que pasamos tiempo en el teléfono. No sería algo nuevo para la tradición monástica cristiana durante siglos, pero casi ninguno de nosotros ha tenido formación monástica. Así que vayamos paso a paso. Creo que descubrirás que es bastante accesible. En primer lugar, nombremos los niveles de nuestro ser. Tienes pensamientos fugaces a lo largo del día, la mayoría de los cuales son insignificantes. También tienes anhelos, esperanzas y sueños que son mucho más importantes. En lo más profundo de ti, has experimentado el clamor por el amor, la esperanza y el gozo, que parecen algo casi primordial para tu ser. A estas capas de nuestro ser las llamo bajos fondos, tierras medias y profundidades. Los bajos fondos de nuestro ser se caracterizan y se rigen por las distracciones de la vida. En los bajos fondos vamos de pensamiento en pensamiento, de distracción en distracción, de manera casi imprevisible. Ya sabes cómo va esto. Vas conduciendo por la carretera, escuchando Vaya con Dios sobre la inteligencia o un programa de la inteligencia de los perros, cuando el presentador hace referencia de que recientemente ha cumplido años. Miren lo que le pasa. A mí me pasa. Pero él estaba aprendiendo de perros. Sí, cabal. Imagínate, él estaba interesado en escuchar todo. Pero miren pues lo que dice aquí. Tu cerebro capta este pequeño comentario intrascendente, el que es el cumpleaños, ¿verdad? Está hablando de pasada de su cumpleaños. Y te recuerdas que olvidaste el cumpleaños de tu madre. Lo que te lleva a pensar con pánico en cómo compensarlo y dónde puedes comprar hoy una tarjeta de cumpleaños. Piensa en la tienda que podrías tener una tarjeta de esas y recuerdas que estás al lado de un estupendo local de tacos. ¡Qué rico! Lo que te hace darte cuenta de lo mucho que te gustan las carnitas y en cuestión de unos pocos nanosegundos estás a kilómetros del tema real del podcast que venías escuchando. Así es la vida mental de la mayoría de la gente hoy en día. Un aleteo de pensamientos fugaces que te distraen como 1000 mariposas. Esos son los bajos fondos de tu existencia. Ahora tenemos el segundo nivel, las tierras medias. Estas se caracterizan y se rigen por lo que yo, haciéndome eco de las palabras de Jesús, llamaría las preocupaciones de esta vida. Las preocupaciones, los deseos y las aspiraciones más profundas del corazón humano. Cosas como la salud de nuestros padres ancianos, los problemas de aprendizaje de tus hijos, el estado de una relación problemática, el progreso de tu carrera o la falta de ella, tus finanzas, tu propia salud, tus esperanzas y temores sobre tu futuro o el de tus seres queridos. Espero que esto te ayude a distinguir entre las tierras medias y los bajos fondos. Las tierras medias están más hondas en nuestro ser debido a que son terreno de asuntos de más peso. Cuando Jesús dijo, miren por ustedes, que sus corazones no estén cargados de las preocupaciones de esta vida en Lucas 21:34. Esa es la geografía del dolor y del miedo a la que se refería. Qué tremendo, ¿verdad? Miren que sus corazones no estén cargados de las preocupaciones de la vida. Continúa el autor y dice, las distracciones te mantienen en los bajos fondos gran parte del día, cambiando un montón de temas en nuestra mente. Queman energía mental y dirigen tu enfoque como una montaña rusa. Sin embargo, las presiones de las tierras medias, la segunda capa, no te dejan dormir. Eso es lo que nos lleva a orar, lo que nos produce úlceras. Las tierras medias, no los bajos fondos,
tienden a ser el lugar de nuestras lágrimas. Más hondo aún, en las profundidades de nuestro ser, está la esencia de tu existencia y la morada de Dios, ahora que lo invitaste a vivir en ti. Las profundidades se caracterizan y se rigen por las cosas eternas, como la fe, la esperanza, el amor y el gozo, por nombrar algunas. El prisionero que incomunicaron, el paciente que vive sus últimos días en una habitación de hospital solitaria, el náufrago abandonado en una isla remota, todos descubren que lo que antes parecía tan importante, ahora se esfuma a la luz de su deseo de ver a sus seres queridos una vez más. Todos tenemos una vida interna profunda, aunque no le prestemos atención. Esto nos da esperanza, pues podemos aprender a entrar en ella y en ese lugar tener un encuentro sublime y poderoso con nuestro Señor y Rey. Allí, en ese lugar, encontramos descanso para nuestra alma cansada y refugio para las tormentas de la vida. Miren ustedes qué enseñanza estamos teniendo hoy. La necesidad de establecer esos 3 niveles. Él dice bajos fondos, tierras medias y lo profundo. Los bajos fondos son esos pensamientos aleatorios que nos vienen y nos podemos quedar ahí distraídos. Y atención, redes sociales son el peligro de esto. Estamos canaleando, estamos viendo cosas sin importancia, interesantes, pero no llegamos a profundizar. Después de eso, esas preocupaciones, esos temores, esas situaciones que nos tienen con dolor, pero en lo profundo es donde encontramos al Señor, esa tercera capa. Es por eso que muchas veces cuando vamos a un retiro, es ahí cuando profundizamos. Por eso a mí me gusta ir al retiro de la Vuelta al Corazón y ahora estamos probando unas acampadas de 2 días para tener tiempo con Dios. El objetivo es salir de la rutina y exponernos al Señor y decir, Padre, ¿qué tienes para mí? Yo les he contado que yo tenía una enfermedad, me estaba afectando mucho las cuerdas vocales. Luego los doctores me explicaron que tenía mucha acidez estomacal y eso me estaba llevando a quemar las cuerdas vocales. Y estuve tomando todos los tipos de medicamentos que usted se puede imaginar para calmar la acidez y no lograba salir. Y fue de meses el problema. Tuve 2 periodos de dieta de no hablar por 3 semanas. Era desesperante. Entonces, voy a un retiro y yo estoy seguro que ya no tengo acuerdos con el enemigo porque el Señor ya sanó mi corazón, entre comillas, ¿verdad? Y así está mucha gente. No, yo ya fui al retiro. Ay, no se te nota, brother. Entonces, estando ahí, le hago la pregunta, Señor, ¿hay algún acuerdo con el enemigo? Y viene el Señor y me muestra el acuerdo que tenía, que era ser adicto a la aprobación. Y yo no me había dado cuenta de eso. Me arrepiento, le pido perdón. ¿Y sabe qué? A los 2 días yo ya estaba hablando normalmente. Porque el Señor me libertó de esa adicción a la aprobación. ¿Cuánto tiempo vivía así? ¿Cuánto tiempo vivía atado y no me había dado cuenta? Eso es la profundidad. Yo creo que ya me puedo ganar la Biblia con es mi testimonio. No, pero eso es lo que queremos invitarlo, amigo, amiga, a que aprendamos a profundizar. Ahora, puede ser en un retiro, o puede ser en nuestra casa. En Toronto, como escribe la amiga. Fin de semana, podemos salir a caminar y desconectarnos de todo, tratando de bajar esas capas y decir, Señor, quiero encontrarme contigo, ¿verdad? Se sigue pensando en esto y analizándolo y buscando así como ejemplos. Podría ser como estamos ahí con nuestra computadora y tenemos un montón de ventanas abiertas en la computadora, ¿verdad? Y así como ladrón y no, tenemos un montón de ventanas abiertas, pero un montón están ahí por gusto y solo nos pueden distraer. Estamos trabajando con, aquí tenía esto, se me olvidó hacerlo. Pero es como trivialidades, ¿verdad? Y tal vez tenemos que solucionar cosas complicadas ese día. Ahora, hay unas aplicaciones que son tan grandes como para editar video o algo así que pueden trabar de una vez la compu, ¿verdad? Esos serían ya como ese nivel medio. Pero hay situaciones de nuestro día a día, de nuestro trabajo, que ni siquiera lo vamos a resolver en la compu. Tal vez lo mejor que podríamos hacer es cerrarla, pensar, hacer unas llamadas y ahí tomar esas decisiones. Hay muchas cosas que espiritualmente eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Es como cerrar todo lo que está pasando para conectarnos con Dios y que de ahí venga la fuerza que necesitamos, venga la idea de lo que tenemos que hacer, pero
pero es como otro nivel de simplemente productividad en la computadora, ¿verdad? Y fíjate que cuando llegamos a la profundidad, esas cosas están en la tierra media que decía Eldridge, que son los dolores que tenemos, cosas no resueltas, preocupaciones. Cuando llegamos a la profundidad y salimos de ahí, ya no nos preocupan tanto. Nos damos, pero yo, ¿por qué me estoy preocupando por esto y aquello? Dios me sostiene, Dios está conmigo. Salimos con una victoria espiritual maravillosa. Ese ha sido mi experiencia, ¿verdad? Mira, y qué bonito lo que decía Ser, porque a mí me ha pasado, ¿verdad? Hay momentos en los que uno, de verdad que la computadora ya no te va a resolver nada. Y eso que ya hay herramientas como la AI, ¿verdad? Que uno cree que ahí está todo. Pero fíjense que sí, hay que cerrar un momento la computadora y yo tengo la Escuche, pero en disciplina. serio, porque Sí. y platicar podés a veces. No, hombre. Yo ya le dije. Ya me digo que ando corriendo siempre. Pero fíjense que Quiero oír qué vas a decir. soy Voy a fiel- analizar. Yo soy fiel a seguir escribiendo en papel. Ustedes, porque yo creo que es una disciplina que hemos ido perdiendo por todos los dispositivos. ¿Verdad? Ya nadie quiere escribir en papel. Y alguien me puede decir, no, pero es que mi letra. No, es que hay algo de riqueza porque hay una conexión entre el cerebro, la habilidad que tenemos para escribir, entender lo que estamos escribiendo. Y cuando hacemos eso, es como decir, me voy a enfocar en realidad lo que mis pensamientos quieren sacar, ¿verdad? Y por eso es que en el diseño, Nicky, decime si no, en el diseño es bien lindo porque hay un momento en el que uno dice, no, ya no pasó de un proceso, ¿verdad? Pero lo que uno necesita es enfoque. Eso es lo que necesita decir, no, me voy a concentrar a resolver este diseño, agarrar esto y tratar de hacer algo. Así es como lo veo yo, Te fíjate, estoy por eso me gustó oyendo, tu Rubén, ejemplo. te Sí. estoy oyendo. Tenemos que enfocarnos y sobre todo, fíjense que algo que suele sucedernos también es que salimos y queremos tener ese encuentro con el Señor. Queremos apartarnos por un momento y decimos, bueno, pero es que no siento nada. Es que ahí es donde tenemos que ser intencionales, decirle, Señor, aquí estoy. Y ustedes creen que en la fidelidad, en la bondad y en el amor de Dios, Él no va a permitir que uno se conecte. Si para Él es de verdad, eso es el culmen de nuestra relación, que tengamos esa conexión con Él por unos instantes y una vez que estamos ahí, Él le da a uno todo. Y ya viste cómo dice que por eso Jesús se retiraba a lugares. Seguramente estaba buscando esa profundidad. Ahora, si usted me dice, ¿cómo se logra? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Enfocarnos en el amor de Dios. Si usted se encuentra distraído, empieza a decir, Señor, yo te amo. Señor, estoy agradecido contigo. Porque si recordamos Efesios 3 que leímos al inicio, la clave es el amor de Dios. La clave es llegar a dimensionar el amor de Dios que sobrepasa todo conocimiento. No lo vamos a lograr de manera intelectual, lo vamos a lograr de manera relacional. Entonces, si te está costando conectarte con el Señor, empieza a alabarlo, empieza a confesar tu amor por el Señor. Señor, yo estoy agradecido contigo y te amo por todo lo que has hecho. Empiezas a adorarlo, pero exaltando su amor y poco a poco te vas a ir conectando. ¿Por qué te lo digo? Porque, bueno, uno, ahorita yo estoy hambriento de ir a poner esto en práctica. Y número dos, el fin de semana de repente es un tiempo donde puedes encontrar más espacio para hacerlo. De repente madrugar un poquito o irte un poquito más tarde en la noche, pero que nuestra meta sea hacer ese contacto con el Señor, ese toque con Dios, como decía Rubén. Y atención, John Ellis cubre esto también en su libro. Si de repente nos desconectamos, no nos rindamos. Volvamos a meternos. Por eso el ejemplo del snorkel a mí me llama la atención. Si usted no sabe qué es esto, es ese buceo superficial donde uno tiene un respirador aquí y uno puede estar bajo el agua, ¿qué? 45 segundos. Yo puedo estar como 3 minutos, pero no, unos 45 o 50 Así segundos. el tamaño de los pulmones de Ronnie. Pececitos, qué sé yo, y de repente sale, vuelve a agarrar aire y se vuelve a meter. Así debería ser la oración. Que no nos desanimamos, ya me desconecté porque me puse a pensar en lo que tengo que ir a comprar en el súper. Está bien, anótalo y regresa y vas a hacer ese contacto con el Señor. Es que adicional a eso es sentido común. A mí me pasó como en la época de la pandemia, no había colegios y todo eso. Entonces, a cierta hora salía a caminar y orar y pajaritos y A funcionaba. pasear a tu hermoso perro que tenés. Eso
Sí, yo no soy muy de perros ni de gatos como usted. Pero entonces me funcionaba. Pero pasaron los meses, regresaron los niños al colegio y no sé cuántas semanas o tal vez meses pasé y ya no era esa tranquilidad y ese Edén casi, sino que eran buses y un montón de niños y ya gente pasando y yo así como, no, esto ya no está funcionando y no me había percatado rápido, ¿verdad? Porque tal vez tenemos algo, un contexto, un lugar, un horario que nos está funcionando, pero si ya no me funciona, cambio, ¿verdad? Porque no iba a quitar a los niños no se iban a ir de ahí ni los buses, yo tenía que ajustarme a esa realidad por sentido común, ¿verdad? Muy bien. Fernando me veía a toda la gente y decía, ¿cuántos de estos están en gimnasio? ¿Cuántos de estos necesitan ir al gimnasio? Pero sí es importante aprender a profundizar y qué lindo lo que nos decís, buscar esos momentos de solaz, de paz, ¿verdad? Sí. Yo quiero aclarar que qué feo los gatos. Esta semana estaba yo en mi momento bajo, de bajo fondo, como Cristian Castro haciendo nada. Y me recordé de una amiga que tengo que está en una tierra media, pasando un duelo por divorcio. Y la llamé para tomarle la temperatura para ver cómo estaba y está mi cuata, mi amiga. Es una mujer de Dios, ella escucha mucho del Señor y toda la vida ella tiene palabra inspirada por el Espíritu Santo, a ella Dios le habla mucho. Y está pasando por un proceso bien difícil porque ella ama a su esposo y ya el divorcio es un hecho. Y yo le preguntaba cómo estaba y ella me contó un caso que tuvo en donde cavó fondo impresionante porque ella dice que estaba en el supermercado y se encuentra una pareja de esposos amiga que le dicen, ¿estás hablando con el Señor? Esa fue la pregunta para ella. ¿Estás hablando con el Señor? Y mi amiga me cuenta que le contestó, yo sí estoy hablando con el Señor. El problema es que Él no me habla a mí. Y dice que sus amigos le contestaron, entonces anda ahora a tu casa y abrí tu Biblia. Dice que se le metió en la cabeza eso y regresa a su casa y abre su Biblia. Dice que Dios le empieza a hablar específicamente a ella. Entra en fuego, entra en un avivamiento y al día siguiente abre su Biblia y el Señor le vuelve a hablar específicamente a ella. Y al día siguiente y al día siguiente. Y mi amiga me dice, mira, pasé una semana o 2 semanas de avivamiento con Dios. Ella acabó fondo y dice que después de eso vino un gozo impresionante en su vida, independiente a los momentos difíciles en los que estaba pasando. Ella se siente feliz, ella se siente plena y ella está viva a raíz de que acabó fondo. Entonces yo escuchándola digo, no importa cuál sea tu situación, por lo que estás pasando, por un duelo, es momento de que el Señor te hable. Que abras tu Biblia y cabes fondo porque de ahí va a venir los ríos de agua vida que la palabra hablaba. ¿Right? Ahí viene la esperanza, como te digo, uno llega a ese encuentro profundo con el Señor y luego sale de ahí, ya no te importa aquello. O sea, aquello que te importaba mucho, aunque sea un gran problema como lo que cuentas, ya no te importa tanto porque la presencia de Dios te da esa claridad de que no se trata de lo pasajero de este mundo, que hay una realidad mucho más densa y profunda, que es la existencia de Dios y su amor por nosotros. Por eso Pablo decía, oro para que ustedes sean capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo y que excede todo conocimiento. Eso no se logra con una fórmula, se logra a través de la relación con el Señor. Así que yo quisiera cambiar la Biblia, ahora va para la amiga. Todo buen testimonio, honrado. Muy bien. Y amigo, amiga, ¿usted cómo está? Queremos invitar, desafiarnos. Yo quisiera este fin de semana tomar un tiempo y profundizar, llegar a esos niveles profundos donde Dios sana nuestra alma, donde Dios quita nuestras preocupaciones, donde encontramos ese descanso. Y ese es el desafío para nosotros hoy. Yo lo estoy tomando para mí, espero que usted lo tome. Y yo quisiera decir algo para todos aquellos que temen tener ese encuentro con el Señor porque creen que el Señor los va a regañar por lo que hicieron. Porque tal vez no va a pasar nada. Sí, o de que los va a ignorar simplemente. Y fíjense que el amor de Dios, como decía Ronnie, y citando el pasaje de Efesios, ese amor que es multidimensional,
miren, ese cubre multitud de pecados, el amor de Dios, esa gracia que Él nos permite. Pero una vez que estamos ahí adentro, en esa profundidad, Él nos habla y nos perdona, o sea, nos da esa oportunidad de conectarnos con Él. Hayamos hecho lo que hayamos hecho. Y ya estando ahí, entonces recapacitamos que estamos ante el Dios, el creador de todo. Y entonces ya nuestra relación con Él se vuelve diferente. Y entonces ya le pedimos perdón nosotros. Y Él en su misericordia nos dice que nos ama y que no le importa eso y que ese pecado lo va a mandar a lo más profundo del mar para que nadie se recuerde de Él más. Y entonces empieza una relación que le aseguro que va a cambiar esos momentos difíciles y que va a sacar a los bajos, decía el Eldridge, ¿verdad? Lo va a sacar a la superficie para que podamos disfrutar de verdad de una relación extraordinaria con nuestro Dios. Así es. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude? Que queremos ponernos en sus manos y que queremos llegar a comprender. Y dos cosas. Él lo decía, esto es para aquellos que han entregado su corazón a Cristo Jesús. Si tú no te has entregado a Cristo Jesús, Él todavía no vive en ti. Tienes que asegurarte de que Él viva en ti. Yo le agradezco a mis padres y mi papá, insistieron ellos en que yo tuviera esa relación con el Señor. Y esa es una oración que debe hacer varias veces hasta que sientas que el Señor está dentro. Y luego, estando Él dentro de ti, entonces tomar tiempos de oración y atención. No es repetir una oración muchas veces, no es hacer una oración superficial pidiéndole un montón de cosas. Es profundizar hasta encontrar su presencia dentro de nosotros. ¿Cómo lo logramos? Orando, adorándolo, expresándole nuestro amor. Así que hagamos dos oraciones. Primero, si alguien quiere entregar su vida a Cristo Jesús, dígale con sinceridad y con sus propias palabras, Señor, yo quiero invitarte a entrar en mi corazón. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que Dios te levantó de los muertos y por eso yo soy salvo. Y te pido que entres en mi vida y me cambies. Quiero ser tu templo, quiero ser el lugar de tu habitación, quiero ser el lugar de tu morada. Te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Usted hace una oración así o con sus propias palabras, pero le entrega su vida al Señor. Y número 2, vamos a hacer una oración por todos aquellos que necesitamos conectarnos. Señor, como hijos tuyos, no queremos que pase el tiempo y nosotros estemos sin esa conexión profunda contigo. No queremos vivir un cristianismo superficial, sino queremos ser beneficiarios, como decía Pablo, junto con todos los santos, llegar a conocer tu amor, que es ancho, largo, profundo y alto. Que nuestra vida esté cimentada en tu amor, Señor. Ayúdanos a penetrar esas capas y llegar a esa profundidad. Hoy mismo, este fin de semana, que podamos ser hijos tuyos que aprenden a conectarse profundamente contigo. Gracias, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, guíanos en este fin de semana. Guíanos hoy mismo para llegar a esas profundidades. Gracias por tu amor. En tu nombre, amén. 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 Así que lo dejamos ahí con la tarea, amigo, amiga. Si usted ya lo ha hecho, disfrute de volver a conectarse otra vez. Si nunca lo ha hecho, empiece este fin de semana, conéctese con el Señor. Este fin de semana vaya a la iglesia, pero vaya con esa intención de conectarse con todo delante del Señor. Y el lunes, no se pierda, vaya con Dios. Así que esperamos que volvamos a conectarnos para continuar nuestro proceso de crecimiento espiritual y personal acá en Vaya con Dios. Dios quede con usted y nos vemos pronto. Bendición. ¡Vaya a la iglesia! ¿Qué le dijo Dios a Ronnie? Vaya con Dios.